La primera pregunta es, ¿la falta de medidas de regulación en el mercado beneficia a los consumidores y productores por igual o usted cree que deberían existir ciertas restricciones? La forma como yo lo vería, el problema es, este es un problema, la relación entre productor y consumidor es un problema económico. En teoría económica, el problema que surge es un problema de maximización. Y el problema de maximización está relacionado con la eficiencia, tanto desde el punto de vista del productor como desde el consumidor. En la economía se divide el problema en la teoría de la firma, o la de la empresa, y la teoría del consumidor. En ambos casos se trata de maximizar satisfacción. Desde ese punto de vista, el productor trata de maximizar la rentabilidad de su negocio y para eso necesita atender bien a sus clientes, que sus clientes estén satisfechos para que la demanda por el producto o servicio que él está dando a la economía aumente. Y de esa manera, al comparar la producción, lo que le ingresa a su empresa por la venta de este bien o servicio, frente a sus costos de producción, sea la mayor posible. Obviamente teniendo en cuenta las demás variables, el pago de impuestos, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista del consumidor, en la teoría del consumidor, la economía lo que propone es que el consumidor debería maximizar su satisfacción. Y desde este punto de vista, el consumidor en economía entonces estaría mirando los temas relacionados con la idoneidad del producto, es decir, que satisfaga su necesidad con la calidad del producto y que esa calidad sea acorde con el precio. Es una relación tripartita entre idoneidad, calidad y precio. Y en economía, digamos en la economía clásica, ambas situaciones, tanto la del consumidor como la del productor, se pueden llevar a un modelo matemático en donde se establecen cuáles son las curvas, ¿cierto?, de demanda y oferta. Demanda serían los consumidores, oferta a los productores, para llegar a un precio de equilibrio que maximice la satisfacción de ambos. La rentabilidad en el caso del productor y la satisfacción en el caso del consumidor. Pero en todo caso, estamos ante un problema de eficiencia. Cuando estamos hablando de la teoría clásica en economía, la eficiencia se maximiza cuando no hay intervención. ¿Por qué? Porque teóricamente se considera que el mercado es capaz de ajustarse por sí mismo. Si alguno de los dos no es eficiente, es decir, y aquí estamos hablando desde el punto de vista de la relación ya de consumo, si el productor no es eficiente, pues pierde sus clientes, no maximiza su satisfacción, baja su rentabilidad y de alguna manera, digamos en un extremo, los ingresos no alcanzan a cubrir sus costos de producción y por lo tanto debería salir del mercado. Y desde el punto de vista del consumidor, si no se maximiza su satisfacción porque la calidad es baja, porque la idoneidad no es la adecuada, porque el precio es muy alto, porque no tiene acceso, pues busca un sustituto o pues básicamente sale del mercado también. Entonces, en ambos casos estamos ante un problema de eficiencia. Si el mercado, como dice la teoría clásica, es capaz de ajustarse por sí mismo, estamos llegando al precio de equilibrio de maximización de satisfacción de las dos partes. Y eso se ejemplifica en modelos matemáticos en un gráfico cartesiano, en donde aparecen cantidades y precios, y se llega entonces, las curvas de demanda y oferta llegan a un equilibrio. Como si tuviéramos un tablero, lo dibujaría acá, o de pronto pues en la pantalla podríamos dibujarlo, pero yo creo que usted se lo imagina, sí, gráficamente se lo imagina desde el punto de vista entonces de la economía. Cuando es necesario regular teóricamente esa, digamos, esa relación de consumo-producción que hemos visualizado desde la economía. Cuando el mercado no es capaz de ajustarse por sí mismo, por sí solo. Para los institucionalistas y los neoinstitucionalistas, eso no pasa porque la realidad es distinta de la teoría. La teoría lo que nos muestra es el deber ser. La realidad nos muestra lo que es.
sea, cuando se va a verificar empíricamente esa relación de producción-consumo, en la realidad vamos a encontrar que no hay realmente un equilibrio perfecto, ¿cierto? Y digamos que los neoinstitucionalistas dicen, en la economía neoinstitucional dicen eso, está perfecto en los libros, pero en la realidad eso no se da. ¿Por qué? Porque el mercado falla. Entonces hay unas fallas clásicas de mercado que son las que llevan a que el mercado no se equilibre por sí mismo y que pues están documentadas o están propuestas teóricamente desde la crisis de los años 30, pues digamos a propósito de la Gran Depresión, que fue la que dio finalización al Estado liberal, que no hacía nada. El Estado liberal no hacía nada, no intervenía para nada. A raíz de la crisis de la Bolsa de Nueva York en el año 29, que posteriormente da paso a la Gran Depresión, y se hace toda la verificación, se encuentra que realmente el mercado no fue capaz de ajustarse y que requiere que alguien más, ¿cierto?, intervenga para corregir esas fallas de mercado. Desde la economía, el planteamiento es, como no se logró la eficiencia de Pareto, Pareto es la máxima eficiencia posible, entonces debe haber un tercero, que es el Estado, que intervenga mediante, o bien sea regulación, ¿cierto? O bien sea directamente, que es lo que da paso después al Estado del Bienestar, para corregir esas fallas de mercado. Entonces, mediante regulación, lo que hace el Estado es establecer normas, reglas, que corrijan esas fallas, de manera que el mercado incremente su eficiencia. Pero fíjese que desde el Estado, cuando el Estado, que es el poder, ¿cierto? Y eso lo vemos desde la política, el poder vinculante que tiene el Estado para que los ciudadanos cumplan esas reglas es la norma jurídica. Pero el propósito de la norma jurídica no es la eficiencia, per se. El propósito de la norma jurídica es la equidad, es la justicia, es, o sea, la norma por qué se hace. Hay una teoría que es la del derecho útil o derecho regulativo. La racionalidad de ese derecho, de ese conjunto de normas jurídicas, no es la racionalidad formal del derecho. El derecho se hace conforme a derecho, con las pautas del derecho, etc. Sino que tiene una racionalidad material. Y la racionalidad material lo que propone es hay que ponerle un objetivo a esa norma jurídica. Entonces, si la falla de mercado es por asimetrías de información, en donde las dos puntas de una relación no tienen la misma información y por lo tanto el que tiene la información tiene la posibilidad de ganar y maximizar su satisfacción, pero el que no tiene la información no. Entonces, en ese caso, se justifica que el Estado intervenga poniendo una norma que obliga al que tiene la información a entregarla a su contraparte para que queden en igualdad de situación. Entonces, hay un propósito de igualdad, de equidad en la relación. Entonces, Napoleón decía, no se le puede pedir al derecho eficiencia, lo mismo que no se le puede pedir a la economía equidad. Digamos en los extremos. Hay planteamientos que van, digamos que no son tan tajantes. Amartya Sen decía, la economía sí puede tener componentes de equidad. Y Baldwin propone que la regulación sí puede ser eficiente, pero son temas distintos. Aquí el problema es, ¿cuándo interviene el Estado? Cuando los mercados fallan. De la teoría clásica de la intervención del Estado dice que el Estado interviene cuando el mercado falla, pero interviene con un propósito, ¿no? O sea, el propósito se podría plantear desde la economía como la corrección de esa falla de mercado, pero el propósito desde el derecho, ¿sí?, es un propósito de equidad, de igualdad, de justicia, ¿de acuerdo? Y los criterios para valorar esa norma jurídica son los de validez y eficacia, pues que son conocidos, ¿sí? Entonces, si la norma no es eficacia, aquí la eficacia se puede medir por la eficacia grado 1 y la eficacia grado 2. La eficacia grado 1 es que si la norma no se cumple, hay un derecho sancionatorio que corrige, disciplina, castiga al infractor. Y hay una eficacia grado 2, sí, que me gusta más, porque es que si la norma no cumple el objetivo concreto para el cual fue escrita,
pues es necesario sacar esa norma del ordenamiento, corregirla, derogarla o actualizarla o modificarla. ¿Listo? Entonces, digamos, ese sería el planteamiento. Entonces, la pregunta es, si la regulación en el mercado beneficia a consumidores o productores. Aquí entonces hay que buscar cuál es el propósito de la norma que se impone. Entonces, yo creo que la pregunta va dirigida a la protección del consumidor. Porque tendríamos que diferenciar entre la protección del consumidor y la protección de la libre competencia en el mercado. Son dos problemas distintos. Entonces, como estábamos hablando de la relación de consumo, mi respuesta sería que la norma de protección al consumidor, ¿cierto?, beneficia al consumidor, que es el que la norma considera que es débil en la relación. ¿Sí? Por lo menos en Colombia, el derecho del consumo parte del principio de que el consumidor es la parte débil. Y que como es la parte débil de la relación, necesita que el Estado lo cuide. Y de hecho, cuando hay controversia entre consumidor y productor, la regulación en lo general le da la razón al consumidor. O sea, cuando haya duda, hay que fallar a favor del consumidor. El consumidor en ese ámbito deja de ser un agente económico para convertirse en un sujeto de derechos. Lo sacamos de la economía y lo convertimos en el derecho en un sujeto de derechos. Entonces, desde ese punto de vista, está justificado el derecho del consumo. Cuando se considera que no están en igualdad de condiciones, consumidor y productor, y que el consumidor es el débil. Entonces, la pregunta de si debería existir normas, pues cuando se considera, como lo digo, que ya el consumidor no es un agente económico, que no decide por precio o calidad, sino que está amparado, ¿cierto? Y su decisión se basa, de alguna manera, está, digamos, inserta en esa condición de que es amparado por la norma, pues ya, digamos, estamos en un plano distinto. Y nos salimos de la economía, nos pasamos al derecho y decimos, se justifica la norma en el derecho porque el consumidor es débil en relación con el productor. Pero no solo con el productor, sino con el distribuidor también. Sí, porque es las relaciones entre el consumidor y quien le suministra el bien o servicio, que puede no ser directamente el productor, sino alguien que está en la cadena de distribución. ¿Listo? Esa sería mi respuesta. La segunda pregunta sería, ¿qué medidas regulatorias se podrían aplicar para proteger a los productores agrícolas que deben prácticamente regalar sus productos por las imposiciones del mercado intermedio? Igual, o sea, mis respuestas siempre van a ir en el mismo, digamos, transversalmente en los dos ámbitos en que hice o propuse la respuesta anterior. La producción agrícola, digamos que desde la economía se puede incluso dividir en dos grandes grupos. La producción comercial y la producción, pues digamos en la industria se llamaría artesanal, yo no la llamaría artesanal, sino eventualmente la producción del minifundio, de las pequeñas fincas, de los pequeños fundos. Y lo digo porque la producción comercial se aproxima más a la forma como se manejan las relaciones económicas en la industria. De hecho, hay una parte de esa producción que va a la agroindustria, mientras que la producción artesanal, o digamos del minifundio, de las pequeñas fincas, tiene unas condiciones distintas que se aproximan más, digamos que tienen insertos problemas sociales mucho más complejos que en el caso de la producción comercial. Es cierto que en algunas regiones, en los campos, en el sector rural, yo la verdad es que no soy la gran experta en esto, pero lo que yo sí observo
es que en algunas regiones hay, digamos, un mayor desarrollo técnico de la agricultura que en otras, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con muchos factores. Los factores de conformación sociodemográfica, de, digamos, de la situación de una región específica, de qué tan lejana está esa región específica en relación con los centros de consumo, si la producción es de autosostenimiento o es una producción que se hace para vender fuera de, digamos, del sitio de producción, cómo está organizada, si es una finca muy pequeña y trabaja solamente el dueño de la finca con sus hijos o eventualmente puede contratar otros empleados, pero mucho más importante que eso, cuáles son los canales y la infraestructura que exista para sacar los productos cuando esa producción va dirigida a los centros de consumo más grandes, ¿no? Y qué tan lejana es esa producción de los centros de consumo. Porque no es lo mismo, en el caso nuestro, no es lo mismo tener una finca pequeña en la sabana de Bogotá que produce leche, por ejemplo, ¿cierto? No es agrícola, pero digamos es como el equivalente, pues, y lo digo por la gran producción lechera que hay, no sé, a tener una finca en las profundidades del sur de Bolívar, muy lejos de las ciudades en donde se pueda vender ese producto. O el sitio más cercano para vender el producto es un pueblo muy pequeño, con muy pocos habitantes, con un nivel socioeconómico con muchas más restricciones, ¿cierto? Pues el que podría tener si está cerca de una gran capital. Entonces, el problema acá, no, la verdad es que cuando yo vi la pregunta se me ocurrió, el problema más que económico-jurídico es un problema social-político. Yeah. Y de hecho, esta política agrícola, esta situación entra más dentro de la política pública. Cómo desarrollar el campo. Me faltaba un factor, y es que estos países, por lo menos Colombia, firmó un tratado de comercio de libre comercio con los Estados Unidos. Y ese tratado impone cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la propiedad de las semillas, tiene que ver con digamos, la bilateralidad que hay en relación con obligaciones de importación de productos. ¿Sí? O sea, ¿qué vende Estados Unidos a Colombia y qué puede vender Colombia a Estados Unidos? En el marco de los TLC que se hacen por lista negativa. Lista negativa es que se abre todo, ¿cierto? Normalmente cuando hay lista negativa en los tratados de libre comercio, uno de los sectores que se reserva es el sector agrícola, por las dificultades que hay. Entonces, es un problema muy complejo, que no se puede decir que se va a resolver, pues digamos que dependa de las imposiciones de los distribuidores. Eso parece ser una generalización, primero que habría que soportar, que tener evidencia, y segundo, en qué contexto, ¿sí? Porque pues sí, uno lo puede ver como un problema, el de los distribuidores, pero en algún contexto, si no hay distribuidores, no es posible sacar los productos. Claro. Porque los pequeños agricultores no tienen los recursos suficientes para tener el medio de transporte que les saque el producto de la región. ¿Sí? Entonces, pues dependen de quien tenga, pues digamos, los recursos para tener la flotilla de camiones o lo que necesiten para ir de finca en finca recolectando los productos. Pasar del mercado los domingos en donde los campesinos bajaban al pueblo a vender el producto a tener la posibilidad de entrega diaria en épocas de cosecha a una cadena de distribuidores que lleva los productos a Corabastos en Bogotá, pues digamos que son dos situaciones completamente distintas, ¿no? Entonces, claro, uno dice, es que ellos cobran mucho, los distribuidores, pero los distribuidores son importantes en la cadena de valor de llevar el producto de los campos a la ciudad.
Y muchas veces lo que pasa es que cuando llegan los productos al centro de consumo, al centro de distribución grande de consumo, el precio que se paga, pues tiene que cubrir todo lo que tiene la cadena logística de ahí hacia atrás y lo que le llega al productor. Entonces, que es la sensación que uno tiene, es muy poco. Y prefieren botar la fruta o prefieren botar porque no justifica, la venta de la fruta no justifica, pues digamos, no les cubre lo que les pagan, no les cubre sus costos de producción. ¿Qué hemos visto con esta situación del coronavirus? Cuando se cerró, digamos, se cerraron las fronteras entre los municipios, lo que encontramos fue que a mí la verdad me sorprendió, porque muchos productores empezaron a hacer trueques. Entonces no llegaban a Bogotá. O sea, normalmente lo que pasa en estos casos es que la producción llega a Bogotá y de Bogotá se distribuye, ¿sí?, a los pueblos de todo el departamento. Pues Bogotá es el distrito capital, pero en toda la región. Corabastos, que es la central de abastos, es la que distribuye a los municipios. Pues como era imposible llegar en los primeros días por los cierres, lo que empezaron a hacer fue hacer trueques entre la zona lechera de Ubaté y la zona de frutas de la Mesa o de la Vega, ¿no? Entonces, nosotros les mandamos frutas y ustedes nos mandan leche. Los mismos camiones que iban y venían no tenían que llegar a Bogotá, pero obviamente eso es una cuestión que tiene que ser temporal, porque, digamos, se rompieron las cadenas de suministros que había. Entonces, una cuestión, pues ya contestando la pregunta de si debería, yo como lo entiendo, para proteger a los productores agrícolas es intervenir a los distribuidores para, de alguna manera, obligar que los distribuidores pagaran más a los productores agrícolas. Esa intervención en el mercado, en los términos de la economía clásica, lo que estaría haciendo sería generando ineficiencia. Y esa ineficiencia, el resultado que tendría, digamos, desde el punto de vista teórico, es que los distribuidores no estuvieran dispuestos a tener esa línea de negocio. Y pues, digamos que de alguna manera buscaran otra actividad en donde sí fuera rentable su negocio. Entonces, no parecería lógico que hubiera una intervención. Y estoy hablando en épocas de normalidad. Cosa distinta es en la crisis, porque en la crisis sí hay justificación para intervenir. Y la intervención se hace mediante control de precios, por ejemplo, o mediante horarios para las entregas, mediante no sé, normas para organizar el suministro, cuestiones de ese estilo. Y digamos que otra posibilidad que se ha utilizado también en el pasado es ponerles precios base a lo que se denomina precios de sustentación a los productores. Y la diferencia de precios la paga el Estado. ¿Sí? Entonces, digamos, lo que está por encima del nivel de eficiencia, ¿cierto?, lo paga el Estado. Entonces, por eso decía que el problema es un problema de política pública. Si el Estado está dispuesto a poner recursos de toda la sociedad, del presupuesto público, para sustentar los precios de los pequeños productores. O en la política que se establezca, que es una política pública, más bien tratemos de que los pequeños productores se asocien o vayan a un sistema de cultivos más tecnificado, o les damos apoyo por medio de créditos por la banca pública, que es el Banco Agrario, o establecemos algún otro tipo de mecanismos para que sean más eficientes en la producción de los bienes agrícolas. Esa sería como mi respuesta. Entonces la respuesta no es necesariamente regulación, sino sería mi respuesta incluiría los elementos de política pública que llevaran a una mayor eficiencia a la producción rural. ¿Sí? Acceso a crédito, asistencia técnica, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
Como tercera pregunta es, ¿qué medidas se pueden tomar para evitar la generación de monopolios en el mercado para que no se perjudique a los pequeños emprendedores y productores? Caso, la pregunta tiene que ver con la regulación de la competencia y entra dentro de toda la regulación antitrust, de antimonopolio, se llama en español, que se establece en Colombia. Tenemos una ley única de competencia, es una ley única, se llama así, de libre competencia, que establece una autoridad, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene la competencia, la potestad de perseguir prácticas contra el mercado, o sea, prácticas contrarias a la competencia. Esas prácticas son acuerdos, actos, ¿no? Otra vez, un poco dividiendo el problema en dos. El problema de los monopolios o los oligopolios, que es como la otra posibilidad, para la economía es un resultado. Y es un resultado de la competencia misma. O sea, es un resultado de quién es más competitivo, quién tiene mayor productividad, quién logra mayores índices de eficiencia. Entonces, para la economía es un resultado. Y el resultado, como lo dije en la primera pregunta, el resultado es quién es más eficiente. Para el derecho, cualquier práctica que vaya en contra de la libre competencia, acuerdos de repartirse el mercado, prácticas para evitar que pequeños productores lleguen o que cualquier competidor llegue, o hacer integraciones a la fuerza sin autorización o sin el beneplácito del Estado, son sancionados. O sea, hay un proceso de investigación y sanción. Entonces, el problema aquí, otra vez, es un problema que toca diferenciarlo. Desde la economía, digamos que no sería extraño que un pequeño emprendedor o productor que fuera menos competente, que fuera menos eficiente, pudiera ser absorbido por alguien más grande. Y de hecho, muchos emprendedores empiezan su negocio con ese propósito. Voy a hacer una empresa, la voy a valorar, la voy a poner en orden, pues voy a hacer una gran empresa, voy a tener una muy buena idea, voy a desarrollar esa idea y cuando la tenga ya con un valor apropiado, se la vendo, ¿cierto? A la gran empresa. Ese es el propósito, ¿sí? Digamos que es una posición distinta a la que tenían eventualmente hace algunos años nuestros abuelos de la empresa, que era como, sí, lo que le quiero dejar a mis hijos, y es una visión distinta, porque en ese caso pues hay más de sentimiento, etcétera. Desde el derecho, lo que se pretende es que todos puedan llegar en libertad, por libertad de empresa, por autonomía de la voluntad, todos puedan llegar a competir en el mercado. Por eso es libre competencia. Cualquier práctica que impida eso, acuerdos, actos, ¿cierto? Debe ser penalizada. Entonces, yo diría que en este caso, cuando se trata, digamos, las prácticas contra la competencia se dividen en actos, acuerdos e integraciones. Integraciones es cuando las empresas se fusionan. En Colombia, para que dos empresas se fusionen, necesitan tener o la no objeción del Estado, la Superintendencia de Industria y Comercio examina el mercado relevante, examina qué productos sustitutos tiene, y cuando encuentra que pues, no va a haber una merma en las opciones que tienen los consumidores, le dice a los que se van a integrar, sigan adelante. O eventualmente encuentra que puede darse esa integración, pero es necesario establecer alguna condición. Entonces le dice, ustedes cumplan esa condición y cuando la cumplan, pueden seguir adelante. O ustedes se van a integrar y van a dejar al mercado con un solo oferente del producto. No lo acepto. No pueden seguir adelante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el consumidor va a quedar con menos opciones. Entonces, desde el derecho se protege la libre competencia.
desde la economía se busca la eficiencia, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué medidas se pueden tomar? Yo diría que las que están en una ley antimonopolios. Sería, ¿qué hace falta para implementar una mejora regulatoria eficaz en Latinoamérica? Yo creo que aquí hay que mirar país por país. Yo sé que el programa de mejora regulatoria de México es un programa que incluso se pone como ejemplo en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. En Colombia tenemos unos avances importantes en ese programa de mejora regulatoria. La verdad no sé en el resto de países de América Latina. O sea, yo no pondría América Latina como si fuera una sola canasta, sino que miraría caso por caso, ¿no? Pero antes de eso sería necesario definir qué es mejora regulatoria. El programa de la OCDE dice que el programa de mejora regulatoria es one in, one out. Es usted, cuando tenga una falla de mercado, cuando tenga la necesidad de intervenir en un mercado, usted lo que tiene que mirar es cuáles son sus opciones. Primera opción, que el Estado no haga nada, ¿no? El Estado quédese quieto, porque cuando usted interviene lo que hace es empeorar el problema. Usted lo que hace es generar pérdida de valor social o valor económico. Mejor quédese quietico, no haga nada, que el mercado mismo va a resolver el problema. Segunda opción, corregule. Ese es un término que yo estoy buscando, no es un término que tenga una definición en el derecho, en la economía, viene de la psicología incluso, que es póngase de acuerdo con el sector regulado para ver cuáles son las normas que necesita para generar confianza y que las cosas puedan marchar bien. Y lo que el sector regulado consideraría que está mal para aceptar eventualmente una disciplina, digamos, por ineficacia de una norma. Deje que el mercado se autorregule, es decir, desregúlelo, deje que el mercado se autorregule. O regule, ¿cierto? Pero regule con unos parámetros claros. ¿Cuál es el objetivo de la norma? ¿En cuánto tiempo espera que se dé ese resultado? ¿Cómo es el proceso de seguimiento que va a hacer para establecer? Y hay unos ciclos de política que se siguen allí. Hay unos modelos. La OCDE tiene un modelo. En un artículo mío que se llama sobre la formación de las normas, está propuesto un modelo, porque ese modelo incluye, por ejemplo, la verificación con la sociedad de que esa norma sí se requiere. Es preguntarle a la sociedad, mire, vamos a poner esta norma, ¿cómo los afecta a ustedes? Al sector regulado, a la sociedad en general. Y se le da tiempo a la sociedad para contestar. Y comentario por comentario se le dice digamos, a cada comentario, usted tiene razón, usted no tiene razón, aquí la situación es tal, aquí no se argumentó adecuadamente, que es un modelo como el que sigue la Unión Europea o como el que se sigue en México. En Colombia, en algunas comisiones de regulación tenemos ese modelo. Y el tiempo es suficiente para ajustar la norma para que salga lo mejor posible. Sí, eso lo hacemos acá. Como le digo, en México tienen un modelo muchísimo más avanzado, incluso tienen una comisión que hace únicamente eso, es verificar todas las normas a nivel nacional para ver cómo están dentro de ese proceso de mejora regulatoria. En Colombia lo que tenemos por ahora es, como le digo, en algunas comisiones de regulación hay unos ciclos de regulación definidos, hay una norma general que es una directiva presidencial que dice, está ya por decreto, que dice que cada norma debe estar soportada en un diagnóstico del problema, juicioso, ¿cierto? Completo. Pero en la política pública, pues digamos, hay ciclos de política pública y hay varios autores que están referenciados en este artículo que le digo, como por ejemplo Ordóñez. Dice, el problema hay que diagnosticarlo. Una vez diagnosticado, hay que sentarse, examinar cuáles son los instrumentos para resolver el problema. Si esos instrumentos son normativos, cuál es el canal para la producción normativa, si es el Congreso, si es un decreto del Ejecutivo, si es una resolución, a qué nivel debe ir la norma, cómo es el proceso de la norma, cómo es la implementación de la norma, cómo se calcula la eficiencia de la norma eventualmente y después de eso, cuál fue el impacto real para ver si corrigió el problema o si mientras estaba haciendo todo eso el problema varió y entonces hay necesidad de volver a empezar el ciclo. Ese es digamos, lo que se seguiría en un proceso de mejora regulatoria teórico,
pero eventualmente sea interesante ir a ver cómo es el proceso mexicano. En los demás países no tengo información de cómo. Yo sugeriría mirarlo país por país. ¿Cómo proteger a los nuevos emprendedores que inician en el mercado económico de la libre competencia y sus posibles efectos negativos? Aquí otra vez el problema es eficiencia versus eficacia de las normas. Y yo introduciría también acá el elemento político. Hay una cosa que no he mencionado y es que la política, porque la política es el Estado. Digamos, cuando hablamos de economía hablamos de eficiencia, cuando hablamos de normas jurídicas estamos hablando de problemas de legitimidad, de validez, de eficacia. Cuando hablamos del Estado como institución política estamos hablando de poder. ¿Qué tanto interviene el Estado? El poder se puede mirar por, digamos, el nivel de intervención del Estado. ¿Interviene poco, interviene mucho? ¿Interviene con regulación o interviene directamente? Desde la política, en inglés, polity, tipo de Estado, politics, cómo llegar al poder, y la policy, que es la política pública. Yo diría que este problema de los nuevos emprendedores es un problema económico, de lograr un producto que tenga demanda, que cubra una necesidad. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, los emprendimientos que se están esperando son en tecnología, en logística para distribución de bienes básicos como alimentos y medicinas, en investigación para construir ventiladores y unidades de cuidados intensivos, insumos médicos, cómo reconvertir las empresas para convertir las empresas de confecciones en empresas que produzcan tapabocas, como les decimos acá, o las caretas estas de acrílico que son, digamos, de uso industrial o médico, cómo llevarlas al acceso a ese tipo de emprendimientos. Entonces, están cumpliendo una necesidad y van a ser eficientes para un momento determinado, pero después se pueden adaptar, ¿cierto?, para otro tipo de necesidades. Ese tipo de emprendimientos son necesarios. Y son tan necesarios que no creo que sea con una norma que los vamos a ayudar, sino con una política de, por ejemplo, de incubadoras de empresas o de programas de crédito de acceso a financiación por fintech, que es la posibilidad de utilizar plataformas para conseguir financiadores de pequeños emprendimientos, o por fondos de capital privado, fondos de alto riesgo, o cuestiones de ese estilo. Entonces, eso entra más dentro de todo el contexto de financiamiento de la economía. Y puede ser o con recursos estatales o con recursos privados a los que el Estado les dé una garantía y una seguridad. Por ejemplo, un fondo de garantías que le permita al pequeño emprendedor obtener financiamiento, y como es un proyecto de alto riesgo, si algo no funciona bien, el Estado asume parte de ese riesgo y no tiene toda la pérdida del emprendedor. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, y están necesitando ese tipo de emprendimientos ahora. Yo estuve escuchando hace pocos días a quienes están dispuestos a financiar esos emprendimientos y decían, estamos esperando que nos lleguen, ¿sí?, para nosotros pues tener como un portafolio de este tipo de emprendimientos para apoyarlos. Entonces, pues aquí yo lo que diría es, eventualmente la norma no es la solución. También diferenciaría entre libre competencia y libre concurrencia. En economía, libre concurrencia es la posibilidad de acceder al mercado como productor, ¿cierto? Entonces, concurren libremente porque no tiene restricciones de acceso, y un poco así es como se ven las normas de competencia. Mientras que libre competencia es una cuestión teórica en donde supuestamente todos son iguales, lo que en la realidad no es cierto.
La última pregunta es, ¿cómo se demuestra que exista libre competencia si las condiciones no son iguales por los intereses de los grupos económicos grandes? Bueno, parte de la respuesta ya la di antes, ¿sí? Para la economía, el hecho de que existan los grupos económicos es una cuestión, es un resultado de alguna manera. Digamos que para la economía no es malo porque lo que están haciendo es volverse más competitivos cuando logran integrar digamos, las cadenas de valor de los negocios. Pero para el derecho sí, porque están en posición de desigualdad. Y también diría que la libre competencia y la libre concurrencia son distintos. Entonces, ¿cómo demostrar que existe libre competencia? Lo podríamos hacer a nivel teórico. Como lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio como Autoridad Única de Competencia en Colombia, es verificar el mercado relevante. Entonces hay que ir a un concepto económico y es establecer cuál es el mercado relevante de un bien o servicio. Se entiende que hay mercado relevante en un entorno geográfico donde se verifica quiénes acceden como productores a ese mercado, como oferentes a ese mercado. Se establece si hay bienes sustitutos. En economía, un bien sustituto es un bien que cumple la misma necesidad de otro. Entonces, por ejemplo, para traer un caso muy reciente es el bien sustituto puede ser la prestación del servicio de telefonía fija, de larga distancia, frente al sustituto que en su momento fue la telefonía celular. ¿Sí? ¿Por qué predomina la telefonía celular sobre la telefonía fija? Porque es más eficiente la prestación por el servicio de telefonía celular. Entonces se puede llevar el teléfono con uno y hacer la llamada a cualquier parte del mundo. En este momento por WhatsApp, ¿cierto? Las 4G lo puedes hacer a cualquier parte del mundo. Por telefonía fija, tienes que tener sentarte en tu sitio y esperar a marcar los códigos y esperar. Antes era con una operadora que te iba pasando la llamada, ¿cierto? De sitio en sitio. Ahora lo puedes hacer directamente, pero después de seguir un proceso, pero no te puedes mover del sitio. Bueno, con la telefonía inalámbrica, pero te tienes que mover en un ámbito, digamos, cercano. Entonces, ahí hay bienes sustitutos, ¿cierto? Pero en algún momento dejaron de serlo porque la telefonía celular simplemente quedó como la única posibilidad de prestación del servicio. Entonces ahí vas al otro elemento, ¿quiénes están en disposición de prestar servicio de telefonía celular? Y están fulanito, sutanito y perencejito. ¿Cuántos clientes tiene uno? ¿Cuántos clientes tiene el otro? ¿Qué tecnologías tiene uno? ¿Qué tecnologías tiene otro? Para verificar si alguien tiene posición de dominio en un mercado. Entonces, hay libre concurrencia, porque todos los que tengan los recursos técnicos y financieros pueden acudir. Pero teóricamente no hay igualdad porque hay unos que tienen posición de dominio frente a otros. ¿Sí? En el caso de Colombia, claramente, y está declarado así, tiene posición de dominio en el mercado de telefonía celular. O sea, ¿cómo decir que cumplen con libre competencia? ¿Que es teórica? Pues no, pero sí hay libre concurrencia. Cualquiera que quiera venir, si existe una cuarta, en este momento tenemos 3 grandes y tenemos algunas otras más pequeñas